Soy José Vicente Vallejo Ochoa, hago parte del grupo médico de Interquirófanos. En el momento soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Inicialmente hice estomatología y patología en la Universidad de Antioquia. Después tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Ciudad de México con la Universidad Autónoma de México, con la UNAM. Me preparé como cirujano maxilofacial. Hice un fellow en labio y paladar hendido y craneosinostosis. Hoy vamos a hablar de apnea obstructiva del sueño, un tema que ocupa un renglón preponderante en la salud pública. En esta nueva experiencia, en el canal de YouTube de IQ Interquirófanos, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, pero antes de esto yo quiero mencionarles que la apnea del sueño es una entidad patológica tan antigua como es el hombre. Recordemos en la Ilíada de Homero, en el segundo libro, hablaba de un personaje que era conocido porque tenía unas características propias, era de mal carácter, era de mal genio, era, además de tener estas características, era un roncador nocturno, era un guerrero y vivía de manera colectiva como guerrero con sus compañeros de batalla, y además de tener estas características, Homero lo describe como la persona más fea del mundo. Este personaje se llamaba Tersites. Es muy anecdótico Tersites porque Tersites tenía problema no solamente de su autoestima, sino que tenía un problema de intercomunicación porque tenía problema en su carácter. Entonces no era muy propicio hacer amigos y tener buenas relaciones con su comunidad, y más en los sitios de batalla, porque no dormía en la noche. Entonces era un paciente con unas características que tiene la apnea, como son la dificultad para conciliar el sueño, porque el paciente tiene una capacidad disminuida, una capacidad volumétrica alterada. Fuera de eso, es susceptible a tener hipertensión, problemas cardiovasculares, tener problemas como disfunciones eréctiles. Además, es un paciente que tiene una mala concentración, está asociado con otro tipo de patologías como es la depresión, la distimia, la tristeza de manera repetitiva. O sea, no es común y normal que un paciente tenga este tipo de manifestaciones, y puede tener unos grados de severidad. Como mencionaba anteriormente, es un problema de salud pública porque hay una incidencia bien importante en nuestra población y no es exclusivamente del paciente envejeciente, sino que aún se puede presentar en niños, adolescentes y por supuesto en adultos, y más aún y de manera más severa y crónica en los pacientes envejecientes. Este tipo de pacientes tiene una serie de riesgos que no son exclusivamente los que les acabo de enumerar, sino que también producen disfunciones como la disfunción sexual, disfunción eréctil, y tiene que ver con per se a comportamientos vitales en la vida diaria, en la vida ordinaria. Usted puede tener una o varias de estas manifestaciones que acabo de mencionar, y empecemos para continuar definiendo qué es la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño se define como una discapacidad en la tensión de oxígeno a nivel del ser humano en toda su economía. Sabemos que somos dependientes del oxígeno y somos dependientes de la energía, por eso nos alimentamos por medio de nutrientes como proteínas, carbohidratos, glúcidos, y por supuesto tenemos que consumir líquidos porque tenemos una proporción bien importante en nuestro cuerpo de líquidos.
La apnea obstructiva del sueño tiene que ver con todos los procesos vitales del ser humano. Se menciona que hay unas características propias, pero en algunos casos no es tan claro su diagnóstico. Para hacer un diagnóstico objetivo se utilizan una serie de elementos de ayudas diagnósticas para determinar la severidad y complejidad de la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño, como su nombre lo dice, puede tener diferentes etiologías. Puede haber una apnea donde hay procesos obstructivos a nivel de la pirámide nasal, a nivel de la orofaringe, de la nasofaringe, de la cavidad oral y de todo el sistema respiratorio superior. Es importante mencionar que se compromete la vía aérea superior, y la vía aérea superior la vamos a dividir en un componente nasofaringeo y un componente orofaringeo, y a su vez tiene estos dos componentes que hacen parte de la vía aérea superior, se complementa uno con el otro, no son excluyentes sino que son incluyentes. Y puede haber una apnea que no es obstructiva y es denominada la apnea central. Para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, es importante tener en cuenta el relato de la familia. Hay una premisa en diagnóstico que dice: deja hablar el paciente o deja hablar a tu familia y ella te dirá el diagnóstico. Este diagnóstico generalmente está dado por su pareja, porque el paciente sufre una roncopatía y compromete la vida de relación en pareja, no solamente la vida de su novia, su novio, su esposo, su esposa, sino de sus hijos, porque la roncopatía tiene una severidad, y esta severidad tiene que ver no solamente en las diferentes posturas en las que el paciente acude para tener un mejor dormir, y el diagnóstico lo relata de entrada no solamente el paciente, porque va a tener unas manifestaciones que para él son muy claras, sino que generalmente su esposa o su familiar relata que el paciente no deja de dormir, y esto interfiere con su vida relacional, y además se hace una historia clínica en el paciente donde generalmente la mayoría de veces está acompañado por su acudiente o su pareja, y hace una relación de las manifestaciones al dormir. Además de hacer una historia clínica completa, se hace un énfasis no solamente en la parte sistémica, porque generalmente este tipo de pacientes tienen un compromiso sistémico que no es solamente la hipertensión, las alteraciones cardiovasculares, sino que también actúa en el sistema límbico. Como mencionábamos anteriormente, puede tener tristeza, depresión, distimia, y además es un paciente irritable. ¿Irritable por qué? Porque el paciente no recuperó, no descansó en su noche, y si afecta su descanso, y el paciente está alterado en el día, y es un paciente que tiene una somnolencia y se evidencia un cansancio crónico, porque esto no está asociado básicamente a procesos respiratorios como los gripales o compromiso de la vía aérea superior como bronquitis o alteraciones a nivel de la pirámide nasal o de la cavidad aérea o a nivel de la faringe. Altera todo el sistema en su economía. Es un paciente que tiene tendencia a la obesidad, es un paciente que tiene unas alteraciones que no han tenido y no han recibido un diagnóstico, como es la posición de la lengua, como es el descanso de la lengua,
la capacidad volumétrica de la vía aérea se compromete a nivel, como mencionamos, a nivel de la nasofaringe y de la orofaringe, y el paciente no tiene una buena competencia para tener una buena dinámica del sueño a nivel nocturno. Es bien interesante hablar no solamente de la calidad de vida del paciente que está alterada en su vida diaria y en su actividad nocturna de pareja o con su familia, sino que es importante y hay que personalizar cada paciente, hay que manejarlo de manera individual, y cada paciente puede tener unos riesgos que son característicos del paciente que tiene una apnea obstructiva dependiendo a su severidad. Dentro de estos riesgos que puede presentar el paciente es que puede llegar a ser una diabetes tipo 1 o tipo 2. Puede ser un paciente que debute no solamente con la apnea, sino que es importante también estudiar el paciente porque se presenta riesgos como la hipertensión, alteraciones y trastornos cardiovasculares, alteraciones nutricionales, alteraciones endocrinas, alteraciones de acumulación de grasa en zonas donde no tiene una buena disposición, y por supuesto las posturas son importantes a tener en cuenta porque le cambia el comportamiento, porque el comportamiento vital del paciente. Sabemos que todos los ciclos vitales hacen parte de un ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es a partir del oxígeno y a partir de la energía, y si esto está alterado, se alteran todos los procesos vitales en el paciente que tiene una apnea del sueño que vamos a diagnosticar. Para hacer el diagnóstico ya mencionamos el relato o la parte anecdótica de la familia, y además vamos a confirmar por medio de una historia clínica que tiene que ser sistematizada sin olvidar ninguna parte. No hay preguntas ni respuestas obvias en el paciente con apnea. El paciente va a tener una serie de manifestaciones que nos van a orientar el diagnóstico. Este diagnóstico posteriormente se hace con una batería o una serie de ayudas diagnósticas como son la polisomnografía, el polisomnograma. Hacemos un estudio a nivel radiográfico para ver cómo está la vía aérea, si tiene desviaciones septales, si tiene alteraciones como hipertrofia de los cornetes, vemos cómo está, si hay evidencia diagnóstica por medio de estas ayudas, ya sea radiográficas, tomográficas, resonancia y en general imaginológicas, que nos complementan para determinar qué tipo de complejidad y clasificar a nuestro paciente con apnea obstructiva del sueño, que definitivamente va a trastornar la vida diaria de nuestro paciente. La apnea obstructiva del sueño, que es una patología actual, vigente, pero que si miramos históricamente es tan vieja como es el hombre, sí tiene manejo, sí tiene cura. La cura no es exclusivamente para el paciente, la cura es para su pareja y para su entorno. La apnea del sueño, para manejar la apnea del sueño, hay que primero, por medio de las ayudas diagnósticas que les acabo de mencionar, donde la piedra angular del diagnóstico es la historia clínica, tiene manejo. Un manejo que es inicialmente mínimamente invasivo, posterior progresamos a un manejo invasivo
o mínimamente invasivo, y lo último que hacemos son los procedimientos quirúrgicos. Dependiendo a la severidad, se empieza a manejar el paciente, dependiendo a su severidad. Primero, y tenemos que ser determinantes en el diagnóstico. Si en el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño está acompañado por anomalías a nivel facial, verbo y gracia, hablo de anomalías craneofaciales que tienen que ver con el tamaño de los maxilares, ya sea a nivel del maxilar o a nivel de la mandíbula, hay dos pacientes que son susceptibles y son pacientes que la casuística llama la atención y se abren las alertas, se disparan las alertas. Los pacientes que tienen hipoplasia del tercio medio, es decir, aquellos pacientes que si los miramos a nivel del perfil tienen esto deprimido y que por ilusión óptica se ve la nariz larga y que además tienen lo que llamamos hipoplasia del tercio medio, puede ir acompañada también por una hipoplasia a nivel mandibular. Es el paciente que determinamos y vemos que es retrognático, que no tienen, que el cuello está pegado a la mandíbula, está muy cercano y que además tienen papada, tienen una lipodistrofia o que tienen una mala distribución de los tejidos por el tamaño de no solamente el maxilar y la mandíbula. Aquellos pacientes donde está acompañado por una anomalía física como la hipoplasia maxilar o la hipoplasia mandibular, se hace un procedimiento quirúrgico que se llama cirugía ortognática. Hay cirugía ortognática en donde se hace exclusivamente en uno de los maxilares, o hay cirugía ortognática que generalmente se hace a nivel bimaxilar, y hay procedimientos exclusivos de avance maxilar y de avance mandibular que están acompañados en la gran mayoría de las veces por una mentoplastia, una base del mentón, donde en el mentón hay que avanzar básicamente 4 músculos que están insertados en la parte posterior de la mandíbula, de nuestra mandíbula, que se llaman las apófisis Jeni. En estas apófisis Jeni se insertan unos músculos. En las apófisis Jeni superiores se insertan los geni oglosos, y en la parte inferior, en las apófisis Jeni inferiores, se insertan los músculos genioideos, que a cada lado hay un par de músculos, y al avanzarlos el paciente mejora la capacidad volumétrica, o sea, tiene mayor disposición, tiene mayor luz la orofaringe, y el paciente va a tener una mejor respuesta en la tensión de oxígeno. Cuando hacemos una cirugía ortognática, tenemos que determinar que tenemos que cumplir 3 objetivos, como son: primer objetivo, rescatar y buscar ostensiblemente la función. Segundo objetivo, estético. Tercer objetivo, que lo que se consiguió en la cirugía en tiempo y espacio perdure, es decir, estabilidad. Entonces, estos 3 objetivos son función, prioritario, trascendental, estética y función. Todos los pacientes no son candidatos para esto, pero la gran mayoría de los pacientes que tienen esta anomalía en el tamaño de los maxilares y que sufren apnea obstructiva del sueño, generalmente es severa cuando las estructuras morfológicas a nivel del maxilar y de la mandíbula están comprometidas, son quirúrgicas. Hay otro tipo de procedimientos que los llamamos DAM, una sigla que se determina DAM, que es
un dispositivo de avance mandibular para colocar la posición de la mandíbula en una posición más anterior, buscando lo que mencionaba anteriormente, que era mejorar la posición de la orofaringe y a mejorar en amplitud tridimensional esta vía aérea tan importante, y son aparatos o dispositivos, como su nombre lo dice, dispositivo de avance mandibular, DAM, que son intraorales, y son aparatos muy versátiles. Estos aparatos son duales en su propósito, porque muchas veces los pacientes, además de tener un bruxismo, tienen apnea. Entonces, estos dispositivos, que hay una serie, hay una cantidad, hay una proliferación de este tipo de aditamentos, porque es una patología, como mencionaba, de alto peso en salud pública, donde se deben tomar medidas prioritarias para la comunidad, porque altera muchas funciones. Se hacen estos procedimientos a nivel de los consultorios y se le enseña a manejar el paciente. Además de esto, el paciente debe tener una alteración en su conducta, entonces compromete la parte psicológica, la parte del comportamiento. Entonces es importante tener el concepto diagnóstico primero de un neurólogo, si hay, y descartar una apnea central. Segundo, de un psicólogo, porque está alterado su vida en relación y el paciente va entre la risa y el llanto, entre la tristeza y la alegría, sin ser definitivamente un paciente bipolar, sino que, dependiendo a su tensión de oxígeno, tiene un condicionante importante a tener en cuenta. Además, este tipo de pacientes son susceptibles a tener obesidad. Entonces, si tienen obesidad, es importante saber qué se meten a la boca, qué están utilizando como nutrientes, como energía para poder vivir. Y como se altera el metabolismo basal y el metabolismo general en este tipo de pacientes, es importante que lo vea un nutriólogo o un nutricionista. Además, como es un paciente hipertenso, existe la posibilidad y los riesgos que el paciente sea hipertenso, no solamente por su manejo nutricional, sino por el comportamiento de los nutrientes en un paciente que tiene mala oxigenación y puede hacer hipoapneas o apneas a repetición. Entonces es importante que lo vea un médico internista o un neumólogo, y el paciente tiene un compromiso sistémico. Esto alerta y se disparan las alarmas, tiene que ver con muchas disciplinas. Por eso hablamos que es una patología, y yo diría que es la patología de mayor incidencia en este momento, que además se manejan subregistros, porque todos los pacientes creen, como nos decían los abuelos, que tenían un tío roncador o un abuelo roncador, y hacía parte de su historia familiar anecdótica del tío o del abuelo roncador, y entonces se manejaba de manera muy olímpica. Y entonces en las historias familiares piensan que esto hace parte del paisaje, pero no, esto hace parte de la salud integral del paciente. Esto hace parte de la calidad de vida, no del individuo quien la sufre, sino del entorno. Es una patología que yo diría familiar, es una patología social. A nivel laboral vemos compañeros no solamente mal encarados, sino que tienen una vida relacional, interpersonal alterada, y que compensan con otro tipo de disfunciones que pueden comprometer su entorno de manera importante. Entonces, la casuística se manejan sus registros en la gran mayoría de las veces porque piensan que es normal. No,
Respirar mal no es normal. Roncar no es normal. Mover los pies no es normal. Roncar en ciertas posiciones cuando estamos descansando no es normal. Ser mal genio, tener mal carácter no es normal, ser obeso no es normal. Tenemos que ser integrales y hay que manejar dos palabras claves: integralidad y multidisciplinaridad. Integralidad, ¿por qué? Porque el paciente que está relatando y que se llegó a determinar un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, independiente a su complejidad, necesita un manejo para brindarle al paciente que tenga una salud general. Y la Organización Mundial de la Salud define salud no solamente a nivel físico, no excluye la parte intelectual, incluye la parte intelectual. Salud es un bienestar físico y mental, y no solamente del individuo. Aquí hay que pensar en la célula de la sociedad, que es la familia, y toda la familia se altera en este tipo de disturbios o de alteraciones cuando el paciente tiene una disfunción en el tipo de sueño. Entonces, ¿por qué hablamos de multidisciplinariedad? Porque muchas disciplinas, yo diría que todas las especialidades tienen que ver con la apnea obstructiva del sueño, porque mencionamos que se altera el paciente de manera general, de manera estructural, física, y se altera el paciente también en su comportamiento en la vida ordinaria. Entonces hay que enseñarle que necesita una higiene del sueño, que debe tener unos comportamientos dietarios importantes, que no debe de comer y acostarse, sino que debe tener un lapso de tiempo que tenga posibilidad de que haga un metabolismo y que haga el cuerpo que digiera bien sus alimentos. Entonces hay que tener unas ayudas de comportamiento, que es básicamente no debe de comer abundante en su última comida, y además tener una higiene que tiene que ser mínimo 3 horas acostarse después de comer. Hasta aquí un nuevo video IQ Interquirófanos. Lo importante es que usted es responsable de su salud, y no solamente de su salud. Dejemos de ser egoístas y de ser excluyentes con nuestra familia y con nuestro personal con quien nos relacionamos. Seamos responsables de esta patología que solamente usted puede mejorar. Mejore la higiene del sueño. Aliméntese mejor. Visite a su médico de cabecera. Tenga comportamientos saludables. Dentro de estos comportamientos saludables, si usted tiene dudas que tiene o no tiene, o algún familiar o algún conocido tiene apnea obstructiva del sueño, ayúdelo. Es su congénere, es su compañero, es su familia, es su esposa, es su novia o novio. IQ Interquirófanos.